Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo del Negocio del Barrio, un espacio de conversación en el que abordamos temas de interés común para el desarrollo del debate en la opinión pública. Ya llevamos alrededor de más de 20 capítulos en todo este programa que hemos desarrollado en los últimos meses, en los que hemos abordado distintas temáticas como política, deporte, el mundo artístico, etc. Por lo mismo, el día de hoy, y para seguir diversificándonos, para que podamos llegar con diversas temáticas hacia sus hogares, vamos a hablar de la ciencia y sobre todo específicamente en el tema de la ciencia y cómo se involucra con el sector agrícola de nuestro país. Para esto, el día de hoy tenemos como invitada a la Project Manager de la ONG Susténtate y fundadora de la Academia Biotech Agrícola, Camila Martínez. Camila, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme y dar aquí el espacio para hablar sobre ciencia. Muchas gracias a ti, Camila, y de hecho quería justamente empezar preguntándote qué es esta ONG y a qué se dedican un poco, y lo mismo en el caso de la academia, si lo pudieses explicar un poco ahí a la gente que nos ve en la casa. Sí, por supuesto. Bueno, la ONG Susténtate es una organización sin fines de lucro, la cual se funda por un equipo multidisciplinario por el año 2013. Llevamos varios años ya trabajando y nuestra misión, digamos, es poder empoderar a comunidades para que puedan lograr su propio desarrollo sustentable y este perdure en el tiempo. Para ello realizamos diferentes iniciativas. Yo en particular me dedico a todo lo que son las iniciativas de educación científica y educación ambiental. Y una de estas iniciativas, tenemos varios proyectos, pero uno de estos proyectos que ha crecido mucho últimamente y ha tenido un gran impacto, no solo en país, sino que ahora vamos a proyectar el impacto para Latinoamérica, es la Academia de Biotecnología Agrícola, que es un proyecto educativo que fomenta el emprendimiento y la innovación, principalmente en jóvenes mujeres de sectores rurales, a través de herramientas de la biotecnología, formulación de proyectos y bionegocios, con el fin de que ellas puedan aplicar estas herramientas en desarrollar proyectos científicos tecnológicos que apunten a resolver una problemática de la agricultura local donde ellas están inmersas de manera innovadora y sustentable. Con estas capacitaciones que ustedes le hacen a estas mujeres, ¿ellas pueden vivir de esto, por ejemplo? Sobre todo pensando en el sector agrícola y rural, que a veces son los sectores más de escasos recursos de nuestro país. Es un trabajo a largo plazo, pensando que ya de por sí emprender es un trabajo, digamos, arduo, y en emprender en ciencia yo diría que también es un poco difícil, pero sí, lo que nosotros apuntamos es a desarrollar diferentes competencias, entre ellas competencias científicas, habilidades de comunicación, de liderazgo y un montón de cosas que a ellas les permitan el día de mañana a través de estos proyectos científicos tecnológicos que desarrollan. Algunos de estos proyectos ya están en fase de prototipado, ya tienen una validación experimental y este año de hecho ya entran a todo lo que es obtención de financiamiento para investigación y desarrollo, y con eso sí, ellas podrían, digamos, el día de mañana vivir de sus proyectos. Y no solo vivir ellas de ese proyecto, sino que también contribuir al desarrollo local, a la agricultura local y toda su comunidad. En una publicación de Instagram que hicieron dentro de la ONG hace un tiempo, apareció un estudiante de ustedes que decía: el impacto que la academia provocó en mí fue la decisión respecto a lo que voy a estudiar. Me siento bien conmigo misma haciendo esto. ¿Cómo tú podrías dimensionar el impacto positivo que ustedes han generado en todas estas personas, escuchando a esta niña que se llamaba Macarena Parada, Macarena, sí. Que se ve que le ha llegado de muy buena manera todo lo que ustedes han hecho allá? Sí, la verdad es que es bien inspirador ver la transformación que tienen nuestras estudiantes al participar de la academia. Son más allá de la educación, más allá de toda esta capacitación y desarrollo de competencias que ellas reciben, realmente la experiencia marca algo y transforma su visión respecto a la vida. Pensemos que nuestras estudiantes son mujeres de sectores rurales y principalmente hemos trabajado en la región metropolitana y la Araucanía. Uno puede pensar que la región metropolitana está muy urbanizada, pero la verdad es que no, y uno puede viajar 1 o 2 horas a Melipilla. Nosotros trabajamos, en Melipilla, en Isla de Maipo, María Pinto, Pirque, Talagante, San José de Maipo, etc. Y uno dice, bueno, eso está al lado.
Y en realidad esas personas que viven ahí viven un mundo totalmente distinto, que muchas veces es muy precario y muy rural. Yo antiguamente, cuando teníamos clases presenciales, antes de que nos atacara la pandemia, digamos, tenía estudiantes que llegaban a trabajar con nosotras a la universidad y miraban el Costanera y decían, oh, profe, nunca había visto edificios tan altos. Entonces, uy, qué linda la universidad, qué lindo todo esto. Entonces, eso ya les marca como un hambre de conocimiento, un hambre de más cosas, les cambia su visión porque su roce social cambia, su visión del mundo, de la ciudad, de la conectividad, todo cambia. Entonces, en general, las mujeres rurales tienen pocas oportunidades y también tienen un montón de brechas de género que hay en el campo súper marcadas. Entonces, el que una niña entienda y vea que realmente ella sí puede estudiar, ella puede estudiar más allá de su educación básica o media o universitaria, eso ya es un cambio que nosotros, no importa si el día de mañana no estudia una carrera científica, pero el que ya tenga, que quiera y que su perspectiva de vida cambie, es un impacto que realmente genera un cambio en sus vidas, y no solo en Macarena, sino que lo hemos visto en todas nuestras estudiantes, y para mí es un gusto porque año a año me contactan. Bueno, yo soy demasiado mamá gallina con mis estudiantes. Está súper bien eso, Sí, porque no, finalmente ellos también sienten el cariño de la gente que les enseña todo este tipo de cosas. sí, se genera, la verdad es que una comunidad muy linda, una comunidad de aprendizaje, de mucho cariño también y mucho feedback de nuestras estudiantes. La verdad es que yo, la mayoría las sigo en Instagram y ellas me siguen y cómo están y todo. Y este año había muchos de mis estudiantes graduándose de cuarto medio, de manera online o de manera, digamos, adaptada a la pandemia, y muchos quieren seguir estudiando, muchos quieren seguir haciendo cosas, retoman también el trabajo en la academia, que es a largo plazo. Esto no acaba en el año 1, sino que hay un año 2, un año 3, es un acompañamiento para toda la vida. No, espectacular, y de hecho me gustaría abordar un tema que tocaste. Es conocido el mundo tanto de la ciencia como el mundo rural por ser lugares muy machistas. Entonces, quisiera preguntarte de partida si es así, y además, si fuera así, ¿cómo tú has logrado meterte tú misma en el mundo de la ciencia, y cómo ha sido que estas niñas se puedan meter en el mundo rural, en el mundo agrícola, en donde normalmente nosotros conocemos los estereotipos del hombre arando la tierra, etcétera, y no se conoce a la mujer ahí? Claro, sí, bueno, es un trabajo arduo y también muy personalizado. Nosotros, sobre todo en la región metropolitana y también mucho en la Araucanía, piensa que ya en sectores rurales que venga una persona de afuera, digamos, y que te diga, oiga, su hija va a ser estudiante en nuestra academia y tiene que trasladarse todos los días a la universidad, va a pasar un bus a buscarla para que vaya a capacitarse. Y los papás quedan así como, no, mi hija jamás ha salido de la casa. Yo me he encontrado con realidades en que también hay una cercanía muy linda con los apoderados, con las mamás, con los papás. Generalmente también son familias que no tienen educación superior o que muchos no terminaron su educación básica, algunos no saben leer o escribir, pero realmente quieren un futuro mejor para sus hijas. Y ahí hay un trabajo de transformación y se han dado un montón de experiencias en donde nosotros, junto a las mamás, junto a los papás, les explicamos que esto es bueno para ellas, que hay que ir derribando estas barreras y que no le va a pasar nada. Y yo me comprometo ahí, bueno, WhatsApp llegaron, WhatsApp se fueron, están bien, fotos, es un trabajo continuo, digamos, también con las familias. Y se da eso de que, claro, hay brechas de género muy fuertes, sobre todo en áreas rurales, donde yo me encontraba con esta situación que te comentaba. Primera vez que mi hija la dejamos salir de la casa sin su hermano. Al hermano lo dejaban salir a todas partes, tenía permiso para todo, daba lo mismo. Pero a la niña no la dejaban por ser mujer. Entonces, eso es súper fuerte y uno lo lee, y yo lo leo un montón en estudios y que las referencias, etcétera, pero vivirlo es súper fuerte. Y lograr derribarlo también debe ser dificilísimo. Sí, nos pasó una vez, de hecho, una de nuestras estudiantes, también de la región metropolitana, me parece que era de Melipilla, nos comentaba que ella no la dejaban salir al campo ni de la casa cuando estaba con su periodo.
porque eso era una creencia que podía matar todos los cultivos que tenían alrededor de la casa. Entonces uno se encuentra con esa realidad y queda así como, wow, esto está pasando a 1 hora del centro de Santiago. Entonces, falta mucho todavía que hacer y es un trabajo que tiene que ser muy con las familias, con la comunidad. Hay que generar instancias de confianza y también, bueno, la seguridad es lo primero en todo sentido, tanto para trabajar de laboratorio como el traslado de nuestras estudiantes cuando teníamos clases presenciales. Claro, y oye, y en tu caso, porque de verdad que yo en lo que te he conocido y lo que he visto por redes sociales, te encuentro que eres una mujer muy apasionada de lo que Gracias. haces. Pero en el mundo científico se repite un poco también el tema de esto que ocurre en el mundo rural, de las brechas de género. Sí, es súper potente eso y se da en el mundo científico también de que, bueno, lamentablemente, todo parte en la infancia, ese es el tema, que uno... estamos rodeados de estímulos que somos inconscientes y estos estímulos generan ciertas brechas y ciertos acuerdos mentales, por decirlo de una manera, que desfavorecen a que las mujeres se desarrollen, por ejemplo, en la área STEM, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Yeah. Y esto tú lo puedes ver así, podemos hacer la prueba de buscar en Google juguetes para niñas y lo más probable es que aparezca el set de maquillaje, el para barrer, la cocinita, y es como, ok, nosotros también podemos jugar a otras cosas y también podemos desarrollar otras habilidades. Y eso es súper importante porque, por un lado, la vocación nace desde la infancia, nace desde nuestras primeras etapas, y por otro lado, hay estudios que sugieren que las niñas pierden esa atracción o interés en estas áreas, por los estereotipos de género, por la falta de modelos positivos a seguir y la tendencia de los juguetes. O sea, claro, si jugáis a las muñecas, desarrollas habilidades de comunicación, de empatía, pero no desarrollas quizás pensamiento crítico o pensamiento lógico. Y lo mismo para los niños no juegan con muñecas, entonces no desarrollan tanto habilidades de comunicación o empatía. Entonces al final... ¿Crees tú que hoy en día ya ese pensamiento, esa percepción está cambiando realmente o todavía estamos en una etapa de transición en la que quizás no estaría bien agrupar solo a alguien, pero a la gente joven que pelee por todos estos derechos que se están perdiendo, sobre todo en los niños? Sí, yo creo que hay una transformación, hay un cambio en la conciencia de las personas y también es un gusto verlo, no solo en padres, en madres, en jóvenes, yo creo que sobre todo en los jóvenes, que ya el mundo no va a ser lo mismo que nosotros conocimos anteriormente. Claramente se está trabajando en eso, claramente las mujeres son mucho más conscientes y también mucho más estamos unidas para también luchar contra estas diferentes injusticias que se puedan dar o brechas de género que nos desfavorecen y que potenciamos de que no sean así. Y yo creo que todavía, obvio, falta que hacer y es una mejora continua, pero yo pienso que vamos bien encaminados y cada día se ganan distintas batallas, digamos. Claro, claro que sí. Oye, y de hecho, pasando a otro tema, quisiera preguntarte, ¿cómo el estallido social y la pandemia los han afectado a ustedes? Porque a lo largo de todos estos 20 capítulos que hemos podido estar, hemos visto cómo al mundo artístico le han cerrado los teatros, le han cerrado todo ese tipo de cosas para justamente cuidar a la gente y han tenido que saber reinventarse. Entonces, en tu caso, ¿cómo ha sido esa experiencia? Sí, bueno, todo esto partió en el estallido. Nosotros estábamos en ese momento ejecutando varios proyectos y el estallido fue, yo creo que algo que nos afectó a todos emocionalmente, físicamente, laboralmente, en todo sentido. Y eso fue muy fuerte. Nosotros también como organización, por respeto a todo lo que estaba sucediendo, digamos, en el país, dijimos, ok, hagamos una pausa porque quizás la prioridad ahora no es desarrollar ciencia. La prioridad ahora es quizás preocuparnos de ciertas necesidades básicas que la sociedad en este momento está en descontento. Entonces, hicimos igual ahí una breve pausa, una introspección, yo diría, como organización, y cuando estuvimos listos dijimos, bueno, ok, tampoco podemos estar en introspección eterna, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque el mundo cambió. Y yo creo que después del estallido social
Chile cambió, el mundo cambió y todo había que adaptarlo también a eso. Y bueno, lo que más nos afectó justamente, como también a otros emprendedores y organizaciones, es el tema de las actividades que uno tiene planificadas y las actividades presenciales. Claro, porque claro que sí. antes nosotras hacíamos una convocatoria, hacíamos una gira con charlas sobre el proyecto, sobre qué es biotecnología, sobre por qué es importante aplicarlo en la agricultura, en los diferentes liceos donde trabajamos, etcétera, y nada de eso se podía hacer. Entonces dijimos, bueno, o nos reinventamos o te mueres. Entonces, y dijimos, bueno, reinventémonos y fue así como adaptamos nuestro programa a no tener clases presenciales, pero no bajar la calidad ni la experiencia ni el impacto de esta experiencia a través de todo este trabajo que se realiza en el laboratorio, de todo este trabajo científico, y dijimos, bueno, si las niñas no pueden ir al laboratorio, que el laboratorio vaya a las niñas. Así que adaptamos el programa a unos kits de laboratorio en casa. Que de hecho los trajiste acá. Sí, para que lo vieras, que es demasiado lindo. Y justamente esto es lo que le vamos a mandar a las chicas a sus hogares, a cada una de nuestras estudiantes en los diferentes sectores rurales de la región metropolitana y la Araucanía. Les va a llegar este kit que podemos ver acá, que son materiales de laboratorio. Ahora, bueno, están... Por un tema de seguridad, los trajes sin, digamos, los componentes biológicos, pero esto va a traer desde plantas de cultivo in vitro, que son unas plantitas que se cultivan adentro de un frasquito de vidrio, para poder entender esa herramienta de la biotecnología y las chicas la puedan trabajar en sus casas. De hecho, es un kit bien completo, como podemos ver ahí. Ese es un microscopio, si no me equivoco. Sí, mira, aquí este es un microscopio que aprovecho de darle las gracias al Instituto Milenio Biología Integrativa y Bio, que nos donó estos microscopios para nosotros poder hacer el taller de microbiología. También se los vamos a mandar, si quieres lo puedes ver, se los vamos a mandar con muestras microbiológicas. Creo que aquí tú tenías una planta. Al revés. Al revés. Sí, no, bueno, ahí estuve, es que cuando me llegaron en verdad me entretuve un montón jugando ahí con el microscopio y ahora tengo una muestra de un ala de insecto. Y esto es un microscopio de papel que las chicas pueden armar en sus casas de manera simple, va a estar guiado también con un científico o científica experta en el área y bueno, todos estos materiales tienen un fin. Hay un día que vamos a hacer capacitación, por ejemplo, de bioseguridad, porque es muy importante. Porque van a trabajar con bacterias. Importante. Es importante, no menor. Y también porque es importante, yo creo que entender por qué usamos mascarilla, por qué es importante lavarse las manos, por qué el efecto del alcohol realmente, acá no lo tenemos montado, digamos, pero en estas placas que se ven aquí, estas son unas placas de Petri, luego vienen con una jalea, que es un agar, digamos, que sirve para cultivar microorganismos. Entonces, las chicas van a poder ver, por ejemplo, si yo cultivo, no sé, pongo mi mano encima y no me lavé las manos, realmente van a ver cómo hay tanta presencia de bacterias porque van a crecer y esto va a quedar asqueroso, versus si se lavan las manos o se las desinfectan con alcohol, no van a haber bacterias. Pero finalmente esto hasta ayuda a generar conciencia, sobre todo en tiempos de pandemia, en que hoy día podemos ver que ya está existiendo una pequeña alza dentro de los nuevos contagiados. Entonces, que gente rural, que quizás no tiene todas las nociones, pueda ver como realmente cuál es la importancia de lavarse las manos, que puede sonar algo muy simple, pero sobre todo en pandemia no es tanto. Claro, y eso es muy importante y es también un poco parte de nuestro lema y desarrollo transversal que buscamos en la academia. Porque independiente de que no todos o todas seamos científicos o científicas, es importante que entendamos algunos fundamentos o algunas temáticas en torno al desarrollo científico-tecnológico, ya sea, por ejemplo, ahora está muy en boca el tema de la vacuna. Claro. Todos querían vacunar rápido y ahora, no, muy rápido no me quiero vacunar. Entonces, ok, ¿cómo podemos tomar decisiones asertivas si no tenemos el conocimiento? ¿A qué crees tú que se debe eso de que la gente en marzo lo único que quería eran vacunas y hoy en día existe, y lo podemos ver hasta en diputados como en Fuenzalía, que dijo que no se vacunaría por ningún motivo?
Yo creo que es una combinación, por un lado, bueno, lamentablemente nuestro país tiene un gran déficit en desarrollos de competencias científicas, que eso es pensamiento crítico, pensamiento lógico, desarrollo de ideas, y eso está, digamos, cuantificado en las pruebas CIMSE y en las pruebas PISA a nivel internacional, que estamos muy por debajo de lo que se espera para un país con nuestro nivel de desarrollo. Sobre todo en comparación con la OCDE, que normalmente ocurre. Sobre todo en eso, y ahí, claro, falta un entendimiento de por qué hacemos esto, por qué lavarse las manos. Y si tú nunca has visto una bacteria, tú nunca has visto un virus, uno no tiene cómo visualizar de que realmente, no sé, si no me lavo las manos, todo lo que yo toque le estoy dejando una bacteria o un virus encima. Claro. Entonces, no está esa conciencia. Y por otro lado, pienso que también hay una desconfianza como social, por decirlo así, y ahí también... no sé si de quién sea el trabajo, digamos, de poder contribuir, yo creo que es de todos y todas, pero hace falta informarse, estudiar, tener referencias válidas, porque lo que leímos en el Rincón del Vago no es tan válido, entonces, ok. De hecho, en un reportaje que hicimos acá en el canal, a una persona, una mujer, nos comentó que ella creía que dentro de la vacuna que están trayendo a Chile, sobre todo la de Sinovac, que viene desde China, iba a venir con chip dentro del líquido de la vacuna que iba a servir para dominarnos a todos. O sea, Sí. desde ese tipo de comentarios hemos podido escuchar en... Sí, también he escuchado eso y que así, digamos, este orden mundial nos va a controlar. Y justamente tiene que ver con eso. Quizás ahí hace falta hacer, no sé si a nivel internacional o nacional, diferentes estrategias de por qué las personas, la sociedad desconfía tanto. Porque igual es preocupante porque hoy día va a ser la vacuna y quizás el día de mañana sea otra cosa. Entonces, pienso que hay que ir más allá, obviamente generar soluciones a corto plazo, quizás campañas de educación, seminarios, o sea, partamos porque las personas, y que yo también lo veo mucho en noticias, que se habla de la vacuna, del ARN mensajero, nadie sabe lo que es el ARN mensajero. Yo lo sé porque lo estudié, pero Claro. No podemos seguir hablando, y eso también es un trabajo que nosotros hemos fallado un poco como científicos y científicas, y también a mí me impulsó a decir, ok, hay que difundir lo que hacemos, porque si estamos encerrados entre cuatro paredes, probando diferentes vacunas o medicamentos, fármacos, y la gente no lo entiende, la gente desconfía y no lo ocupa y no resolvemos el problema. Claro, o sea, finalmente generan la vacuna, pero la gente no va a querer seguir. Quizás podría pasar un poco porque se preocupan más por dar a conocer el contenido de lo que esta vacuna tiene, de cómo se realizó, que mostrar los beneficios que puede llevar a largo plazo. ¿Crees tú que puede ser eso? Sí, yo creo que puede ser un poco de una combinación, digamos, de diferentes factores entre los beneficios, también el acceso a la información, el Internet. Ahora hay mucha información. Entonces, claro, uno puede buscar vacunas, y si realmente uno no sabe o no tiene las habilidades para determinar qué información es confiable y qué información no es confiable, es tremendo. Entonces, y a mí me pasa, yo, bueno, soy mamá, y a mí me pasa que veo a mi hijo, que ahora, bueno, también tiene acceso a tecnología, y de repente me cuenta una historia, oye, mamá, es que sabéis que hay un pájaro, ¿no? Y yo, Carlito, eso no existe. No, si es verdad, yo lo vi en YouTube. Y yo, imagínate mi expresión siendo científica, que mi hijo le cree más a YouTube que a mí. Entonces Claro. digo, wow, ¿en qué estamos fallando a nivel de sociedad, de gobierno, de Naciones Unidas, en que estamos generando el contenido que no les llega a las personas, o si les llega o no lo entienden o no confían en él? Oye, y en este caso, sobre todo pensando también en su rol como para ayudar, ¿cómo se ha comportado el Estado durante todos estos años en el mundo científico? Que de repente se escucha que lo que ocurre un poco con los deportistas, por ejemplo, dejando de lado el fútbol, que no encuentran oportunidades aquí en el país y sí en otros países, y en el caso de los deportistas hasta terminan nacionalizándose de otro país para poder obtener esos beneficios que aquí no encuentran.
Sí, yo creo que si bien se están realizando diferentes iniciativas o diferentes acciones desde el gobierno, aún falta mucho, sobre todo lo que es en el ámbito de la ciencia. Han habido varias situaciones polémicas últimamente en torno a las diferentes acciones que vienen, por ejemplo, del Ministerio de Ciencia en cuanto a, pongamos un ejemplo básico, el financiamiento de Becas Chile. O sea, queremos más científicos chilenos y chilenas, pero no estamos financiando su estudio. Claro. Entonces, ahora, ¿son tan efectivas las becas Chile? Entonces, hay mucho también para, digamos, debatir o reflexionar. Yo siento que si bien hay medidas y hay acciones, aún falta mucho por hacer. Y sobre todo en términos de quizás de potenciar, de difundir, de quizás no necesariamente financiar, pero obviamente si hay una iniciativa pequeñita y tiene el apoyo, por ejemplo, del Ministerio de Ciencia, obviamente va a ser un impulso para poder llegar a más personas. Claro. Y ahí también faltan articulaciones entre estas diferentes proyectos e iniciativas. En Chile hay un montón de iniciativas de difusión científica, nosotros somos solo una. Hay un montón, no solo públicas, privadas, con fines de lucro, sin fines de lucro. Hay un montón de oferta, digamos, que uno puede acceder, tanto de manera gratuita como pagada, pero yo creo que falta ahí una articulación, digamos, en que todos nos ayudemos, en que todos colaboremos, en que no compitamos, vamos todos remando para el mismo lado. Y así todos puedan crecer de la misma manera. Exacto. Oye, y dentro de lo que normalmente pasa sobre todo con los niños que tú trabajas, papá, quiero estudiar, no sé, teatro, y el papá le dice, te vas a morir de hambre. ¿Pasa un poco también en los niños que dicen, papá, quiero ser científico, que les digan, te vas a morir de hambre, elige otra cosa? Yo creo que sí, por un lado pasa, lo he visto. Yo creo que con mis mismas compañeras y compañeros de la universidad de repente nos mirábamos y decíamos, ¿por qué hicimos esto? O sea, ¿por qué no estudiamos algo fácil, más rentable? Porque la carrera científica es dura, es sacrificada, exige mucho y también hay que trabajar mucho en las condiciones laborales de muchos científicos y científicas que se desarrollan en el país y que lamentablemente, como dices tú, a veces ven mejores oportunidades en el exterior y terminan trabajando afuera. Sí, yo creo que eso pasa y no solo con la ciencia, sino con el teatro, el arte. Me pasó a mí también personalmente. Yo siempre fui una dualidad entre el arte y la ciencia y a mí mi papá me dijo, o sea, artes, olvídalo. O sea, ese cerebro se va a la ciencia. Y fue como, bueno, ya, sí, mi sueño algún día poder, digamos, unir ambas cosas, pero creo que ahí es importante no encasillarse y darle diferentes oportunidades a los hijos o hijas y a los niños y niñas. A mí en particular, yo vengo de una familia de puras mujeres profesionales, muy empoderadas, arquitectas. Mi abuela fue una de las primeras arquitectas que salió de la Universidad de Chile en un mundo de hombres. La vi crecer así, me inspiró mucho. Y mi mamá también es arquitecta, y todo el mundo decía, oye, bueno, tú eres arquitecto. Y yo, no me... Ya viví la arquitectura desde afuera, pero ya no es lo mío. Y ahí mi familia me apoyó mucho en el sentido de poder descubrir diferentes áreas. Claro. Mi abuelo siempre era, quiero aprender esto, y en ese tiempo, se me va a caer el carnet, mi abuelo iba y me llevaba a la enciclopedia de esa área, porque en ese tiempo no había tanto internet, o eran horas para descargar una página, etc. Yeah. Y eso yo creo que es súper importante, más que decir, bueno, no, te va a ir mal, es como... vivamos haciendo lo que nos gusta, porque qué lata, ya, ok, te puede ir súper bien, pero yo creo que es morir en vida, estar haciendo algo que no te gusta o no te apasiona y no te genera nada. Entonces, tiene que ver con un sustento, tiene que ver con el hagamos lo que nos gusta. La vocación. La vocación, sintámonos realizados, y yo creo que igual ese es un poco el switch que viene en las generaciones más jóvenes. Claro.
quizás antes no estaban también las capacidades o las oportunidades las también. oportunidades o los ingresos o la economía para que esto pudiera ser así. Yo vengo de una familia de mucho sacrificio y mis papás se sacrificaron para que yo hoy día pueda decir, oye, en realidad pude estudiar lo que quise, en realidad me desenvuelvo en lo que hago, que me gusta, que me encanta, que lo amo, y entiendo que también fue un sacrificio de mis familiares hacia atrás, de que me lograron ellos superar diferentes barreras para darme esas oportunidades a mí. Claro. Y quizá yo le dé otra oportunidad a mi hijo el día de mañana, quizá llegue y me diga, bueno, mamá, quiero estudiar baile, o me ha dicho hasta que quiere ser tatuadora, ha salido con cada área, y bueno, ahí habrá que apoyarlo en lo que sea, y si el día de mañana no le va bien, bueno, se reinventará y encontrará otra cosa. Claro. Sí, al final hay que también perderle un poco ese como... El miedo eso. al fracaso, Al miedo al finalmente. fracaso, sí. Yo creo que también vivimos muy dominados por ese miedo y bueno, fracasar está bien. No hay que sacarle tanta relevancia. Porque al final uno, yo soy del pensamiento que cuando uno se equivoca, aprende. O sea, Sí. totalmente. Si uno fracasa, lo vas a pasar mal, pero al final la vida es como un tobogán de subida y bajada, en donde de cada cosa al final puedes sacar cosas positivas. Y en el caso de tus alumnas, me imagino que también ellas todas son por vocación finalmente, o sea, debe ser un ambiente súper bueno que todas, casi como un hobby, este tema de la ciencia, ¿o no? Sí, y también se dan casos particulares en que llegan estudiantes que no tienen ningún acercamiento a la ciencia o no tienen un currículum digamos, de desarrollo científico o de ser en los mejores promedios de su curso, ni nada por el estilo, y que vienen un poco a ver qué es lo que pasa. Como que se abren a la posibilidad de decir, bueno, esto me da curiosidad, qué es lo que puede surgir de aquí. Y eso también genera algo súper enriquecedor porque genera estas habilidades o áreas multidisciplinarias. Entonces, eso es súper potente porque quizás el pensamiento o la persona que se dedicó en el área de la ciencia tiene un área de expertise en esto. Pero el que hace diseño está en esto y si se juntan, wow, o sea, podemos abarcar y pueden surgir muchos proyectos y eso también es súper potente. No, espectacular. Camila, te quiero dar las gracias por haber asistido hoy día a un nuevo programa El Negocio del Barrio, pero antes que terminemos quiero darte el espacio ahí a tu cámara para que puedas promocionar todas tus páginas de la ONG, de la academia, si alguien que nos ve en la casa está interesado, por ejemplo, en el tema de la academia, poder contactarlos, así que por favor, la cámara es tuya. Gracias. Bueno, yo quiero hacer un llamado y una invitación, no solo a las personas en sus casas, sino también a diferentes entidades públicas, privadas, etcétera, a que puedan conocer más sobre nuestro proyecto Academia de Biotecnología Agrícola. Estamos cambiando y transformando la visión de cientos de mujeres rurales a través del desarrollo científico, de la innovación. Estamos promoviendo la educación, estamos contribuyendo a disminuir las brechas de género. Así que los invitamos a que nos puedan conocer en el Instagram de la ONG Susténtate, lo pueden encontrar como ONG Susténtate. También pueden seguir el trabajo de la Academia de Biotecnología Agrícola en el Instagram academia-biotech-agrícola. Y bueno, también pueden seguir mi trabajo también en mi Instagram, que es CamiMCH, de Camila Martínez Chacaltana. Y también, bueno, quisiera hacer ese llamado. Nosotros ahora estamos muy contentos porque nos ganamos un fondo del MIT. De hecho, antes de ayer nos ganamos el fondo gracias al Tecnológico de Monterrey, el MIT y la Universidad de los Andes en Colombia. Y nos vamos a extender a México para 2021. Pero antes de irnos a México, realmente queremos abarcar todas las regiones de nuestro país, de Arica a Punta Arenas. Sabemos que hay cientos de mujeres esperando oportunidades como esta, así que hacemos un llamado a diferentes colaboradores, entidades privadas, etcétera, que si quieren llevar esta iniciativa a Arica, a Punta Arenas, a donde sea, nosotros estamos abiertos a poder colaborar y trabajar en conjunto para potenciar el desarrollo de las comunidades.
Con este mensaje concluimos un nuevo capítulo del Negocio del Barrio. No se olviden de comentar, debatir y opinar en las redes sociales del canal Tendencias Prime. ¿Qué opinan al respecto de todo este tema de la ciencia, el tema rural y agrícola? Así que nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.